Ese. Tlacatzintli, queridos amigos, amigas, empezamos. Hoy es una clase muy interesante, muy nutritiva, en cuestión también de seguir con nuestro aprendizaje, revisando lo que ya sabemos y aprendiendo cosas nuevas. Bueno, me voy a permitir, si ustedes me dan ese permiso, el quitar ya este rostro raro, feo y que los puede distraer. Así que puedo cerrar mi webcam. ¿Qué más? Gracias, Tlazo Camati, o como dicen en el náhuatl, en el estado de Puebla, pues Tlazcamati, Tlazcamati Miak. Muchas gracias. Voy a empezar compartiendo pantalla. Todos recordaremos nuestra clase pasada. Y en la clase pasada, pues ya veíamos un vocabulario nuevo. Así que chequemos a ver qué tanto nos acordamos de él. También el día de hoy vamos a tener la gran ventaja de hablar de una cancioncita. Tecuanitli, ¿tú te acuerdas de la canción del duende? ¿Qué más? Emma, ¿te acuerdas que te ayudó nuestro querido Cuautli a pasarla al náhuatl? ¿Qué más? ¿Y cómo empezaba, querido Tecuanitli? Te ubican. Teohuican. ¿Y te acuerdas qué significaba Teohuican? Era referente a madre, a mamá. Exacto. Y hoy que ya sabes un poco más de náhuatl, pues obviamente ya no de lo que te ayudó el compadrito, sino de ya una revisión cuidadosa, ves que no es exactamente así, es teoínan, 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 que como ustedes más adelante aportarán, pues me dirán, ¿y qué creen que signifique eso? Es una canción muy sencillita que yo no sé de dónde sacaron el duende, porque cuando ustedes vean en náhuatl, que es la letra original de su autora, la abuelita Tonalme, junto con su dualidad, ellos dos escribieron esta canción para Temashcali y verán que nada tiene que ver con un duende. Pero bueno, vámonos a lo que nos truje Chencha, como decían nuestros abuelos, porque nuestra clase comienza con el vocabulario que mandé la vez pasada. ¿Estamos de acuerdo? Quema, 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 o no quema. ¿Qué Quema. más? Quema. Entonces, estando todos de acuerdo de que tenemos que hacer la revisión de nuestro avance y que este vocabulario lo enviamos desde la clase anterior, pues vamos entonces a comenzar. Mi querida Alejandra, o nombre náhuatl, ¿verdad? Sintlaio, Sintlaio. ¿Nos puedes leer, por favor, título y subtítulo? Sintlaio. ¿Qué más? Revisemos nuestra base. Tlachtoli y Ima. Perfecto. Y recuerden que aunque está escrito así para ayudarnos a la pronunciación, te salió perfecta. Muy, muy bien, muy, muy bien. Pues en realidad la J más bien es cuando tenemos una aspiración. Entonces, en la parte de esto, normalmente con un náhuatl mucho más pulido, veríamos el uso de un apóstrofo y una doble L, pero la pronunciación sería lo mismo, tlaj, y ahí aspiro, tlaj, tolli, tolli, por eso alargo, tol, y vuelve a repetirse el sonido de L, li, tolli, tlaj, tolli, y K lo vería escrito con C, ima quedaría igual. Vale, pues entonces vamos antes de escribir en el chat las siguientes palabras o expresiones ahora en español, ahí están en náhuatl,
Bueno, vamos a empezar con la parte de Tlachtoli, Ica, Ima. ¿Qué es eso? Adelante, Tecuanitli, Karina. Ale nos lo leyó. Ayúdenme a traducirlo. ¿Qué es eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué recuerdan? ¿Qué podemos extraer de ahí? No, tampoco se amontonen. No me han escrito Era, nada en el chat. A ver, alguien. ¿Sí? Tecuanitli, ¿ibas a decir algo? Sin es Así como aquí está nuestra de, palabra, Ok, escuchemos a Karina. Adelante, Cari. así como aquí está nuestra palabra. Ok, podría ser, me gusta. Una propuesta es, aquí está nuestra palabra. Querido Tecuanitli, ¿alguna idea? Apórtanos también, por favor. bueno, es como lenguaje de señas, lenguaje, Eres un genio. ¿Se acuerdan cómo se dice lengua? Tlactoli. Tlactoli. Entonces está muy bien, mi querido Tecuanitli. Muy bien. Y eres muy astuto porque la parte de la imagen, pues nos dice, aprende palabras básicas en lengua de señas mexicana y náhuatl. Entonces sí, esto significa lengua de señas. ¿Pero por qué? Queridísima Alejandra Sintlayoc. Dinos, ¿qué significa Ica? ¿Qué significa Ima? Adelante, Tecuanitli y Karina, pueden ayudarle. ¿Qué significa Ica? ¿Qué significa Ima? Ica podría ser referente como a la palabra con, Es y ima correctísimo. asumo que es mano. Exacto. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Muy bien. Eso me gusta. Usen su traductor. Digo, no es muy preciso, pero hay un traductor ya de náhuatl, de la Huasteca, obviamente, en Google. Entonces aprovechen ese traductor de náhuatl de la Huasteca Oriental y efectivamente, mi queridísimo Tecuanitli, la palabra Ica significa con, sin duda. Ahí sí le atina el traductor que está de náhuatl de la Huasteca Oriental en Google. Sí, ahí no tiene problema. Es una palabra fácil. Ica, con. Y luego Ima. Entonces dices, Ale, Karina, ¿qué significa Ima? Pues mano es mal, Exacto, pero, Cari, ¿nos puedes escribir si eres tan amable cómo se dice mano? pero Sigue, pues, como yo lo está estoy como compuesta. viendo. Está, Náhuatl primero, signo de igual y traducción al español. Primero, ayúdanos escribiendo en el chat cómo se dice mano en náhuatl. sí, pero ahí ima está compuesta, entonces no está completa mano. Este, Ahorita les explico qué es ima, pero me encantaría que por favor primero nos escribas cómo se dice mano, siguiendo el formato que yo usé, es decir, palabra en náhuatl, signo de igual, traducción al español. ¿Cómo se dice mano en náhuatl? Perfecto. Bueno, para seguir un poquito con la parte de lo que comentábamos, siguiendo exactamente cómo se los puse yo con Ica, pues entonces ahí está lo que Cari nos aporta, ¿verdad? Náhuatl, signo de igual, significado en español. Bien, ahora Karina, estimado Tecuanitli, querida Sintlaíoj, ¿por qué Ima? Porque Tecuanitli fue muy acertado. Lenguaje o lengua de señas.
vale. Es decir, con mano. Pero ¿por qué no dice Tlachtoli Ika Maitl? ¿Por qué? Puede ser porque la I es de el pronombre posesivo de él, ella, o eso. Podría ser una muy buena opción. ¿Qué dan los demás? ¿Qué opinan? Tecuanitli, me gustaría escuchar tu opinión. Querida Cintlaoyo. Ale, dinos, ¿ustedes qué opinan? ¿Apoyan a Cari? ¿Tienen otra idea? Una Apoyo a Cari. Ok, les voy a dar una ayudadita. A ver, queridísima Cintlaoyo. Chécate esto, porque tú eres experta en este idioma, ¿de acuerdo? Que no. Bueno, pues ahí vamos. Significado de una y significado de la otra. ¿Estás de acuerdo? Tradúcelo al español. Pies, pie. Muy bien. Pie el primero, pies el segundo. Tradúcenos el siguiente, por favor. Niño y niños. Niño o hijo y niños o hijos. Muy bien. Voy entonces a poner el siguiente. Tecuanitli, querida Karina, estimada Ale, Cintlaíoj, tradúzcanmelo por favor. ¿Están listos? ¿Están listas? Tradúzcanlo. Manos. ¿Mano? ¿No? Primero mano, singular, y después manos. Entonces, ¿qué es ima? Manos. Manos. Por eso dice ima, porque es lengua o lenguaje con las manos, ambas. En ese sentido, igual que en el inglés o en otros idiomas, hay plurales especiales, donde no es agrego ese o sigo cierta regla y ya construí el plural. Igual que en el inglés, si yo tengo una regla donde, ay, el plural es muy fácil, agrégale ese. Car, cars. Ah, muy bien. Computer, computers. Sí, pero no aplica en todo, ¿verdad? Como acabamos de ver, existen plurales especiales, es decir, formas que no siguen la regla genérica. Entonces, en náhuatl es lo mismo, un plural especial donde hay una palabra y otra diferente, que nada tiene que ver, que no se asemeja por completo, que inclusive parecería diferente a la primera, es el plural de la misma. Se entiende por qué Tlachtoli y Caima es lengua de señas. Lenguaje hablado con las manos. ¿No hay ninguna duda? Amo. Vale, entonces, querida Karina, ¿cómo se dice en náhuatl, lengua de señas? Tlactolica ima. ¡Perfecto! Tecuanitli, ¿cómo se dice lengua de señas en náhuatl? Tlactoli Ica Mía. Ima. Perfectísimo, Ima. Muy bien. Cintlaíoj, ¿cómo se dice lengua de señas en náhuatl? Tlactoli y Caín. Maravilloso, perfectamente bien. Los felicito, las felicito. Pues vale, vámonos, escriba en el chat las siguientes palabras o expresiones. Mitla, escríbanmelo. ¿Qué significa? La primera de ellas que ven en pantalla.
Está tomado del vocabulario que mandé. Pueden checar sus celulares si no se acuerdan o no se han grabado algo. Mitla. Bien, de nada. Pues, querido Tecuanitli, tú eres el que elige quién nos da la respuesta para la número 2. Por favor, elige a una compañera. ¿Quién quieres que nos dé el significado de Panolti? Ale, Bien, ¿y su nombre náhuatl? no lo he aprendido. Ok, repite por favor conmigo. ¿Estás más que listo? ¿Qué más? Sin Sin, tlayo. Cintlayo. Ahora júntalo. Sin tlayo. Cintlayo. Muy bien, sin tlayo. Cintlayo. Significado de Panolti. Está bien, le bajo tantito a la imagen. Significado de Panolti. Hola. Bien, hola. ¿Quién sigue? Cari. Pregúntale, por favor. ¿Serías tan amable de preguntarle? Hazle tú la pregunta, Cintlayo. ¿Cómo se preguntaba? Bueno, es que me importa escuchar tu pronunciación, por eso quiero que tú hagas la pregunta. Karina, ¿qué significa ienio? Pero ahora quiero oírte a ti. Cari, ¿qué significa ienio? IE, acuérdate que la Y es como nuestra I latina. IE, Ie, nio. nio. Eso porque no puede acabar como una palabra aguda, acentuado en la última letra, por eso no es nio, es nio. Vale, Cari, significado. Ienio significa adiós. Adiós, otra forma de decir adiós. Cari, te toca. Pregúntale a Tecuanitli. Tecuanitli, ¿qué significa Ken Timoyetzica? ¿Cómo estás? Eso. Qué bueno que no me hiciste bajar la pantalla. Excelente, Tecuanitli, te felicito. Vas de maravilla. Su significado es la pregunta, ¿cómo estás? Muy bien. Querida, ¿podrías leernos otra vez en náhuatl ese cómo estás? Pero igual que en español, haces una pequeña acentuación, una pequeña distinción lingüística con ese tonito de ¿cómo estás? Haz lo mismo en náhuatl. Ken Timoyetzica. ¡Qué hermoso! Te oíste perfectamente bien. Mi queridísimo Tecuanitli, te toca preguntarle, ¿quién falta? Cintlayo. 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 ¡Eso! Pregúntale. Cintlayo. ¿Qué significa amo quali? Y ahí aspira. Es como si vieras una J. Ajmo. Ajmo quali. Perfecto. Quali. Muy bien pronunciado. ¿Le bajo? ¿Le bajo? Mal. ¿Le sigo bajando? Mal. Pues ahí está ya. Quali significa bien. Y amo, ya te lo sabes. Pues entonces júntalos. Ajmo quali. Mal. ¡Exacto! Pues no estoy bien, ¿verdad? Significa
Estoy mal, ¿verdad? Entonces, ahí está la pregunta. Ahora tú, por favor, pregúntaselo a Karina y Karina te va a responder. Adelante, pregúntale, por favor, a Karina, queridísima Cintlayo. La 4 se la preguntas tú y Karina te contesta con la 5. Kariken Timo Jessica. Ya dijo, no escuché. Fuerte, queridísima Cintlayo. Sí, ya lo dijo, pero lo va a repetir fuerte. Y acuérdate, no es forzoso que tú respondas mal. Puedes responder utilizando bien o también en el vocabulario se vio el más o menos, ¿verdad? Más o menos. Adelante. Con el número 4, hazle la pregunta. Fuerte. Kariken Timo Jessica. San cual Yoltica. ¿Qué les dijo? Se encuentra mal. No, ya no dijo Ajmo Kuali, dijo San Kualioltica. ¿Qué les dijo? Que está más o menos. Que está más o menos. Muy bien. Excelente, excelente. Estoy muy orgulloso de cada una y de cada uno. Excelente, me parece fabuloso. Bueno, pues vamos a continuar para poder seguir avanzando con nuevo vocabulario. Hasta aquí, ¿alguna duda? Vamos bien, he podido ser claro en las explicaciones. Me regreso. Ustedes díganme. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Traumas? Amo. Agmo, muy bien. Pues vámonos, Tecuanitli, ¿todo bien? No te escuché a ti. ¿Qué más? Perfecto. Bueno, pues vamos a escribir en el chat las posibles respuestas a las frases en náhuatl, ¿de acuerdo? Porque ahí está una canción. Entonces vamos a empezar por la primera. Te oínan, te oínan. ¿Qué creen que sea? Como es una canción que repite mucho, son unas cuantas palabritas. Tenemos de aquí a las 10 para poder terminar tranquilos en punto y haber aprendido nuevos conceptos. Entonces, ayúdenme. Lo primero es en la parte de su chat que me pongan para ustedes qué creen que signifique te oínan, te oínan, te oínan, te oínan, te oínan. ¿Qué significará? Te oínan. Vamos leyendo. Bien, muy bien. Quema. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué significará? Usen su chat. Te oínan. Ok, querida, dice mi querido Tecuanitli. Para él, te oínan significa querida. Hace rato me gustó un poco más lo que nos habías dicho. Sí, viajero. Ok, vamos. Está muy bien. Querida mamá. Ok, ok, bueno, bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos en la parte a lo mejor de Nantli a ser el que apoyando a Tecuanitli, Nantli es madre. Ok, algo tiene que ver con madre. Estoy aglutinando, no utilizo el Nantli. Acuérdense, hay un apócope. Un apócope es un recurso lingüístico donde a veces las últimas letras se las quitas
para hacer más fácil pronunciación y fluidez. Entonces no ponen Nantli completo, ponen solo la terminación Nan, pero sí se refiere a madre. Y falta Teo. Bueno, pues ya, Teo, 1000 veces lo han escuchado. Siempre dicen, ¡oh, Teo! En fin, Teot es muy común. Nuestra gran madre, ok, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué otra cosa? Vamos, échenle. Teot, Teot, energía divina, la divina madre, muy bien, Teot, sagrado, sagrada. Entonces, ¿qué es? ¡Vamos! Teoinan. Sagrada Madre, me gusta. Nuestra Sagrada Madre, Madre Sagrada. Perfecto, perfecto, perfecto. Se entiende lo profundo que es lo que compusieron la abuela Tonalmid y su dualidad. Es una canción para Temazcali dedicada a nuestra Madre Sagrada. Y no solo, cuando ustedes traduzcan lo que sigue, se referirá a nuestra venerable Madre Tierra, Tonantzin. Si no le hubieran puesto Tonantzin, sino se refiere a la energía femenina, a la Madre Creadora Sagrada, a la fertilidad, a toda esa parte importantísima del cosmos, Madre Sagrada. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Qué más? Vale. Ahora viene algo muy importante. Chalchi. Chalchihuatl. Chalchihuatl. Bueno, apócope. ¿Nos podrían recordar qué es un apócope, por favor? ¿Quién me explica qué es un apócope? Como tal, no sé exactamente qué es, pero es cuando a la palabra es una, digamos, ayuda gramatical que Sí, básicamente permite cambiar o bueno, ayudar a que palabras puedan combinar con otras. Uno de los ejemplos más claros es con la palabra santo, porque de santo pasamos a san. vale, me parece bien. De primero pasamos a primer, de grande pasamos a gran, de malo pasamos a mal, de bueno pasamos a buen. Entonces, es un fenómeno lingüístico, una figura retórica en donde se pierden o se quitan a propósito varias letras o sílabas del final de una palabra. Y esto es un recurso literario para que podamos, estimados alumnos, alumnas, el ser más fluidos y el volver más sencilla la pronunciación. Entonces, lo que tú nos dices del santo, que se convierte en san, pues es un ejemplo del uso de apócope en adjetivos, pero también hay en otras palabras, en adverbios. En vez de tanto, digo tan, en vez de mucho, digo muy. Tenemos en sustantivos. Querida Karina, en vez de fotografía, decimos nada más. Foto. Foto. Tecuanitli, en vez de bicicleta, decimos nada más. Bici. Bici. Mi queridísima, es más, contigo estoy utilizando un apócope. Yo no te estoy diciendo tu nombre en náhuatl, sin tlayohuilotl. Estoy haciendo un apócope. No estoy diciendo el huilotl. Estoy nada más diciendo sin tlayoj. Ahí está un apócope. Dime, en vez de decir televisión, ¿qué se dice como apócope? Tele. Y tú otro nombre. En vez de decirte Alejandra, ¿qué te digo? Ale. Y si alguien se llamara Patricia, ¿qué le dirías? Pati. A ti. Así que estamos llenos de apócopes. En náhuatl
Pues de ahí vienen, señores. Cuando empezaron el enseñarles español a fuerzas, utilizaron los apócopes muy característicos de su lengua madre. Entonces, chalchi no me busquen su significado, búsquenme chalchihuatl, porque chalchi es un apócope de chalchihuatl. No me vayan a buscar el significado de coatli. No, búsquenme coatlicue, ya que coatli es un apócope de coatlicue. ¿Se entiende? ¿Se entiende qué hermosa canción y cómo utilizaba un recurso no del español? Es una figura retórica lingüística del náhuatl que luego nos copia el español. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Voy bien o me regreso? Ayúdenme con su respuesta. ¿Qué? Quema, Quema. quema. Cari, Quema. quema. Bueno, pues usen su chat. ¿Qué significará? ¿Cuál? Chalchihuatl. La siguiente que aparece. Chalchihuatl. Yo ya me iba a saltar a la otra, pero no. En la canción, la siguiente parte o estrofa habla de Chalchihuatl. ¿Qué es Chalchihuatl? No, tampoco se amontonen, no escriban tan rápido. Yo sé que nos quedan 45 minutos para las 10, entonces tenemos tiempo, pero no tanto tiempo. Anímense. ¿Qué significa chalchihuatl? Pueden utilizar internet, su traductor en náhuatl, buscar de plano en la parte de esta gran ayuda en cuestión de la red de redes. ¿Qué les dice? ¿Qué encuentran? ¿Qué significará? Chalchihuatl. Familiar, me gusta, familiar. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Chachi o es como jade, Bien, es pero construcción como verbo, es como jade, como esmeralda, como piedra preciosa, como Ah. sustantivo. Entonces hablamos de una piedra preciosa para construir. Está dando este canto sagrado en el Temazcali las gracias, contemplando esa energía creadora, Teoinan, esa madre sagrada de donde todo viene, está dando gracias por la parte de todo lo que permite construir un hogar físicamente hablando, por los elementos, esas piedras preciosas. Entonces habla del que da las gracias, de cómo podemos desde construir una casa hasta cómo podemos honrar y construir las sagradas armas que eran para nosotros ser mejores, como la parte de un copili, como la parte de un Ixhuamecatl. Está dando gracias a los materiales para construir, a esas piedras preciosas para formar con lo que se honraba, veneraba y sincronizábamos, esas plumas sagradas, esas piedras talladas, obsidiana, jade, esmeralda. ¿Se dan cuenta de lo que significa en esta parte Chalchihuatl? ¿Ninguna duda? ¿Vamos bien? ¿Quema? quema. Quema. Y bueno, después de Chalchihuatl o de cariño, Chalchi, pues viene la parte de el coro, te oínan, te oínan, te oínan. Acuérdense nada más que no le cambien. En el duende, yo no sé por qué le pusieron, y para empezar, ni entiendo por qué se llama el duende, naná, nada de naná. No hay palabras agudas en náhuatl. Nana, nana, nana.
Chalchihuatnana. Y ahora viene Coatlicue. ¿Qué es Coatlicue? Pónganme en su chat. ¿Qué será Coatlicue? Coatlicue. Coatlicue. No sé por qué los españoles pusieron deidad. Nosotros no teníamos dioses ni deidades, ni éramos idólatras, pero sí nos referíamos a una energía muy importante que sabíamos que era trascendente, estar en armonía con, y la identificaban como Coatlicue. ¿Y qué era? Coatlicue. Bien, Cari, la de la falda de serpientes. Ok, la de la falda hecha de serpientes por el Coat, pero Coat y Coatli o Coatlicue no vienen de la misma raíz. Entonces quitémoslo de serpiente, que es Coat. Solita puede significar, a ver, denme más, Coatlicue, una energía muy importante para nuestros ancestros que hablaba de la fertilidad, gracias. La energía de la vida y la muerte. Entonces véanlo venerencial, venerando a nuestra sagrada energía creadora, nuestra sagrada madre, como un sinónimo, otro nombre que se utilizaba para referirse con respeto a esta energía que tanto la vida como la muerte, no en el aspecto español, que se entiende de que ahí se acaba todo y que se termina nuestro pues viaje en este plano. No, hablaba de un continuo, ¿verdad? Vida y muerte como ese yin y yang, como esa espiral de renacimientos en donde nuestra esencia, la parte del nivel de conciencia, solo migraba de un plano al otro al estar preparado en trascendencia. Habla de esa energía, dedica con profundidad, con respeto, con un amor infinito, la abuelita Tonalmit, este rezo, este canto sagrado de Temashkali, a la parte de los elementos, a la parte de la energía creadora, y seguimos, porque si esto ya es profundo, ahora vean después del coro el que se refiere a Maya. Y después de Maya, vuelve a hablar de Chalchitlicue. Y después de Maya y Chalchitlicue, vuelve a referirse ahora a Tlazoteotl. ¿Me pueden decir por qué creen que hable de Maya? ¿Por qué creen que hable de Tlazoteotl? Búsquenlo. Pónganme en el chat. ¿Por qué Maya? ¿Por qué Tlazocteotl? Sí, díganme. Quiero ver esos chats. Adelante. Por favor, ayúdenme. ¿Qué más podemos escribir? Maya, Tlazocteotl, porque la vida y la muerte son ciclos que se renuevan como en la vida. Ok, ¿y eso está relacionado con Maya o está relacionado con Tlazocteotl?
Porque Tlazoli era desecho, inmundicia, basura. Pero los españoles nunca entendieron lo que en realidad queríamos decir con Tlazoli. Vamos, vamos, ustedes pueden. Porque si dice Teotl, es algo sagrado. Vamos, 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 vamos. ¿Quién da más? Echen a volar su imaginación. No vayan a poner ahí Dios de la inmundicia, ¿verdad? Creo que ni teníamos dioses, ni tampoco creo que habláramos de las inmundicias. Cuando ven grabado, labrado en piel, en la parte de un Amoshli, un libro sagrado, un pergamino, la figura de Tlazolteotl, pues es igual una energía femenina, pero muy mal el que se traduzca como devoradora de inmundicias. ¿Por qué? ¿Por qué Tlazolteotl? La abuela Tonalmi sí lo entendía. Muchas gracias, Cari. Es lo viejo, lo muerto, lo que no funcionó, lo que tuvo vida pero ya se murió y crea más vida en otras nuevas formas, energía transformadora o renovadora. Perfecto, Cari. Por eso se veía una gran boca devorando, pero ¿qué devoraba? Devoraba justamente nuestras falencias, devoraba la parte de lo que teníamos que quitar de la mala programación, de todo lo que nos malenseñaban y conectar con nuestra esencia. Es decir, tomaba el mundo en su experiencia humana, lo llevaba dentro, lo conectaba con el espíritu y lo entregaba puro. Energía transformadora, energía renovadora. Y Maya, nadie me ha contestado lo de Maya. Nos quedan 4 minutitos. ¡Tecuanitli! Mi queridísima, y ahora no voy a utilizar ninguna apócope. Va el nombre completo. Sin Tlayohuilot. Dime por qué Maya. Nada, nada, ni una idea chiquita, aunque sea. Amo. Tecuanitli, ¿tú qué tal? Amo. Tampoco. Bueno, les doy una pequeña tarea. ¿Qué es antes? ¿La cultura mexica o la cultura maya? La maya. La maya. ¿Y por qué se llama maya? Pues esa es la tarea. Se van a llevar una sorpresa hermosísima. Y también a eso se refería la sabia abuelita Tonalmi. Habla de esa civilización muy anterior. Han visto incluso, para darles una pequeña referencia y no extendernos, las cabezas olmecas. ¿Alguien las ubica? ¿Qué más? ¿Qué rasgos tienen? Si ustedes vieran ese monolito gigantesco, ¿a qué raza se parecería en sus rasgos? Oaxaca. A la de Oaxaca. Más, échenle. Piensen en todo el mundo. ¿En qué otros lados? Mongoles. Mongoles. ¿En qué otros lados? África. África, muy bien. Centayog. ¿Por qué crees que África?
O sea, cabezas olmecas, continente americano. ¿Por qué África? ¿Por qué Mongolia? Primeras razas humanas. Las primeras razas humanas. Tecuanitli, ¿cómo se llamaba cuando los continentes no estaban separados? Ah, bueno, acá era náhuac, pero No, cuando los continentes no estaban separados, era una sola masa continental. Con P. ¿Fuerte? Que inicia con P para darle pista a Arturo. Vale, y además es muy rico porque después de la P sigue A-I-N, pan. ah, Sin ah, rayo, ayúdame. La pan. Bueno, diles, Cari. Sea, La Pangea, pues cuando estaba una sola masa continental, toda la parte de tierra solidificada, ¿dónde creen que conectaba África, Mongolia? ¿Ya están imaginando? ¿Ya ven por qué pertenecemos a una misma raza? que fue dividida. Claro, que después se separaron los continentes y dicen que la vida surge en África. Aguántenos, ni se llamaba África y estaba unido y curiosamente era también parte de México, esa población ancestral. Así que chicos, por ahí investiguen lo de Maya. Y nos vamos con lo último para cerrar nuestra clase. Dice Tona, dice Tonantzin. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Son otros sinónimos de... del resto de culturas. No, Tonantzin, lo vimos en clases anteriores, Tonantzin, Nuestra venerable madrecita. nuestra venerable madrecita. ¿Y cómo se llama este sagrado canto? Teoinan. ¿Y qué significa Teoinan? Nuestra madre sagrada, nuestra energía vital, nuestra energía que da origen a todo lo que existe. Y es tan sabia la canción o rezo sagrado en el tema Shkali que habla también de Tona como una pequeña forma cariñosa, quitándole tantas letras, de Tonacasiguat. ¿Sí? Tonacasiguat. Denme una pista para acabar la clase. Tonacasiguat. ¿Qué es eso? Tonacasiguat. Nuestra Señora de la Carne. Ajá. ¿Qué más? Tecuanitli. Da la interpretación. ¿Ya viste por dónde va? Tonacasiguat. Señora de nuestra carne, sí, pero Tonacayo significa sustento también. Y Siguat, pues es mujer, señora. Entonces, ¿estamos hablando de una deidad? No, estamos hablando de una energía femenina. Y entonces habla de nuestro sustento. Y si es una sagrada alabanza, agradecimiento, canto sagrado en el Temashkali, ¿a qué sustento será el al que se refiera la abuelita Tonalme? Cuando te vas a una montaña, cuando te vas de ermitaño, cuando te vas a la cúspide de un monte y te vas como monje y no vas a comer en meses, ¿de qué te mantienes? ¿Cuál es tu sustento? De Tonalis. Del tonali, de la energía cósmica, de una profunda común unión con la energía sutil. ¿Se dan cuenta la profundidad? Y se dan cuenta por qué cuando alguien dice, vamos a cantar el duende, les digo, ¿y si mejor lo cantamos en náhuatl? Y hay hermanitos que con mucha nobleza nos dice, vale, el duende en náhuatl.
y traducen una versión escrita en español llamada El Duende, en vez de cantar la versión original con la profundidad, con la armonía, con el gran agradecimiento que encierra lo que la abuelita Tonalmi y su dualidad escribieron. Pues ahora en su clase, esta es la letra original. Se entiende la profundidad que tiene, se entiende cómo se utiliza ese recurso literario. Queridas amigas, estimado Tecuanitli, se entiende la parte del apócope, quitar las letras finales. Entonces, para la abuelita Tonalmit era lo mismo Coatli que Coatlicue. ¿De acuerdo? Era lo mismo la parte de solo decir Tlali a la parte de Tonantzin. Era lo mismo Tona que Tonacasíhuatl. Están utilizando apócopes y ese recurso literario es náhuatl. De ahí lo copiaron otras lenguas que son derivadas, que no son lenguas madre. Pues si no hay ninguna duda, ¿les gustó su clase de hoy? Quisiera preguntar. Quema. Quema. Con mucho cariño agradezco el estar aquí, su sabiduría, sus ganas de participar y construir entre todos, pero sobre todo su esencia, porque todos somos uno. Así que, como decían, Yolo, Cambo Yolo, mi corazón es tu corazón. Mi corazón está aquí para servirte. Tlazo Kamati, les mando su hojita en el grupo, pongo la grabación mañana a disposición para los que no entraron. Una excelente noche. Y basado en su documento, despidámonos hoy con otro vocablo náhuatl. ¿Se acuerdan? Si no, ahí se los pongo. ¡Ienio! 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 ¡Timota! ¡Timota! ¡Ienio, Timota! Nos vemos. Adiós. Genio, Timotla, Tlapoyowalti. Tla pollo Walti. Tla. Simple. Pues, venerables hermanos, la clase del día de hoy ha terminado. Cuídense mucho. Un abrazo muy fraterno y cantaremos la siguiente vez la verdadera, la original canción de Tehuinan. Oh, Meteo. Ometeo. Y el niño. Ometeo.